Hoy nos acompaña el abogado constitucionalista Alfredo Escobar, una de las voces jurídicas que ha seguido de cerca el debate sobre los límites del poder estatal en Ecuador, en un contexto marcado por estados de excepción, toque de queda y decisiones clave de la Corte Constitucional. Su análisis resulta fundamental para entender hasta dónde puede llegar el Estado sin vulnerar los derechos individuales. Con una postura crítica y técnica, el doctor Escobar ha participado activamente en la discusión sobre la legalidad, proporcionalidad, eficacia de estas medidas en un momento donde el equilibrio entre la seguridad y libertad están en el centro del debate nacional. Abogado, muy buenos días, bienvenido a Fuego News. Hola, muy buenos días. Es un placer compartir aquí con ustedes este espacio. Un placer para mí también, abogado. Doctor, para empezar hablando sobre estos temas que son importantes, recordemos un contexto rápido. Sí, la Corte Constitucional del Ecuador declaró el toque de queda constitucional, pero condicionado. Exige proporcionalidad, control, monitoreo de la defensoría y respeto a los derechos humanos. Y además advierte que no puede afectar servicios, justicia ni prensa y debe ser temporal y focalizado. Doctor, ¿no cree que el Estado está usando el estado de excepción como un atajo para gobernar sin límites reales? No lo veo así definitivamente. A ver, dentro de los estados de excepción se pueden establecer límites a los derechos, eso está establecido en la Constitución. Obviamente, como todo lo que realizan las instituciones públicas o las máximas autoridades de las instituciones públicas, en este caso de la función ejecutiva, tiene que tener una motivación, que básicamente es lo que en el fondo está diciendo la Corte Constitucional, que no simplemente se trata de establecer estado de excepción en primera instancia y luego establecer límites a los derechos, como el caso del toque de queda, eh, porque sí, sin un sustento, sin un motivo, sin motivos obviamente reales y que sean igual probados, pues, ¿no? Más allá de esto, igual el gobierno nacional ha indicado que el toque de queda, una vez que ha culminado la madrugada de hoy, no se va a extender, al menos en las provincias en las que inicialmente se estableció. Sin embargo, sí pueden analizar otras provincias en las que podrían establecer el toque de queda. Ahora, sobre el estado de excepción en general, el estado de excepción sí es una medida que ayuda a momentos excepcionales, que en primera instancia debería ser una medida paliativa, inmediata y temporal. Es decir, me tomo 60 días para poder establecer o recuperar la paz en un estado en el que por alguna situación imprevista, imprevisible, ocurrió algo que ocasionó conmoción en el país, como por ejemplo lo que ocurrió en la época de la pandemia del COVID. Sin embargo, ya el toque de queda definitivamente para la situación y el repunte de criminalidad que vive el país ya se ha quedado corto. Es por eso que vemos que una figura que inicialmente fue establecida de excepción básicamente, ya es una medida que se viene tomando, bueno, ya a la fecha creo que van 19 toques de queda o ya vamos al número 20 seguidos. Pero que se prescinda del toque de queda, es decir, que se deje a un lado el toque de queda y que el gobierno pueda seguir intentando acciones contra la criminalidad, lo veo muy complicado. Definitivamente yo comparto con que el estado de excepción, más allá del toque de queda, el estado de excepción debe ser una medida que se mantiene, sobre todo por la limitación a la inviolabilidad de domicilio, que es lo que básicamente siempre se establece en todos los estados de excepción que se van restableciendo, porque es lo que nos permite que de una u otra manera el gobierno nacional, la policía, pueda ingresar o allanar viviendas sin una orden judicial para poder capturar a delincuentes, hacer igual, no sé, captación de droga, de dineros del narcotráfico. Yo soy partidario de que el estado de excepción debe seguir y esta inviolabilidad de domicilio y la intercepción de comunicaciones, al menos eso debería continuar para poder seguir luchando contra la criminalidad. Lo del toque de queda sí debería analizarse de mejor manera, sobre todo porque viendo las situaciones que se han dado o las acciones que el gobierno ha tomado con el toque de queda de estos 15 días,
Definitivamente sí se han ejecutado ciertas acciones, pero no veo algo extremadamente, no sé, acciones importantes que se pueda decir esto no se pudo haber hecho sin que exista toque de queda. Todo lo que el gobierno ha realizado en estos 15 días creo que se pudo haber realizado tranquilamente sin que exista toque de queda, que de alguna u otra manera también afecta a ciertos sectores de la economía del país, ¿no? Sí, y también vamos a un bloque de constitución bajo presión. Cuando, por ejemplo, la Corte Constitucional, si te aprueba con condiciones, ¿qué significa esto? ¿Esto es un respaldo jurídico o es una señal de advertencia para el gobierno? Es una señal de advertencia de no afectar derechos humanos, porque lo que de alguna manera la Corte dice es, ok, a ver, sobre los decretos de estado de excepción siempre tiene que haber un dictamen de la Corte Constitucional. El estado de excepción que ya estaba en curso ya tenía un dictamen favorable de la Corte Constitucional sobre el estado de excepción. Al momento que se estableció el toque de queda, la Corte Constitucional emite su nuevo dictamen, que realmente, y a buena hora lo hizo rápido, hubiera sido, esto también genera a veces inseguridad jurídica, que pasen 20 días, 30 días y que ya cuando está por culminar el estado de excepción, recién la Corte Constitucional se pronuncia y llega a decir, por ejemplo, que sí ha ocurrido antes, no en este gobierno, pero en el gobierno del expresidente Lazo, llega a decir el estado de excepción no es constitucional, por lo tanto lo deja sin efecto. Entonces eso genera inseguridad jurídica. A buena hora en este caso, sí hubo un pronunciamiento relativamente rápido y lo que dice la Corte Constitucional es el estado de excepción ya tenía un dictamen favorable, nos pronunciamos sobre el toque de queda como tal y como es una medida de excepción y es una medida que va un poco más allá en los límites de los derechos y garantías de la ciudadanía, eh, lo condiciona. Es decir, tomen en consideración que esto no tiene que ser una medida que se tome siempre, tomen en consideración que tienen que respetar derechos humanos. Una de las funciones de la Defensoría del Pueblo es velar por el respeto de los derechos humanos, por eso es que la pone como veedora de este toque de queda, lo que quiere decir que tiene que acompañar ciertas acciones del gobierno, tiene que estar siempre revisando cuáles son las actividades que el gobierno va a tener, qué hace cuando detiene a las personas, porque también hay que tomar en cuenta que desde el primer día del toque de queda se detuvo a 200 personas, al siguiente día 300 personas, y de esas ni siquiera el 95% eran criminales, eran personas simplemente que o no tenían conocimiento del toque de queda o lo tomaron a la ligera y no sabían las consecuencias que podían tener por no respetar el toque de queda, que es el no acatar una orden de autoridad pública competente que tiene una sanción de prisión de 1 a 3 años. Es algo con lo que no se juega, es algo serio, pero tomando o comparando con el toque de queda, por ejemplo, del el primer toque de queda que estableció el presidente Noboa, lo que hacían los militares era revisar si alguien tenía antecedentes, si tenía drogas, si tenía armas, y si no, por ahí no comparto esto, eso es afectar derechos humanos, pero le iban pegando por ahí un cocacho y lo mandaban a la casa. Pero ahora no, ahora sí a las personas que detienen los llevan ante fiscalía, tienen una audiencia de flagrancia y los están llevando a prisión. Entonces, sí hay que tener en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Y también qué qué tan conveniente es este toque de queda versus, o qué tan efectivo es versus las más de 800 o casi 1000 personas que están detenidas por haber estado fuera de su casa, por haber estado cruzando la calle mientras ya regía el toque de queda. O sea, también hay que ver una proporcionalidad, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que ya tiene que encargarse la justicia y tomar una postura sobre esto. Sí, doctor, ¿existe un riesgo de que la seguridad dependa cada vez más de medidas extraordinarias en lugar de políticas estructurales? Es lo que estamos viviendo prácticamente. Sí, estamos viviendo una época en la que un poco la seguridad depende de los estados de excepción. Cuando recién establecieron el toque de queda, yo en un par de entrevistas sí comenté y dije,
Espero que no sea una medida que el gobierno tome como, ok, quiero bajar índices de criminalidad, entonces obviamente si establezco un toque de queda en todo el país, los índices de criminalidad van a bajar. Porque los datos que tiene el gobierno sí son reales en relación a que la criminalidad en los asesinatos, extorsiones, atentados, se dan en la noche madrugada. Entonces, no todos, pero gran mayoría. Entonces, obviamente, si impido que la gente salga de las casas y ya comienzo a detener a la gente y la gente se toma en serio el toque de queda y no sale de sus casas por el miedo a ser detenido, entonces obviamente los índices de criminalidad van a bajar. Pero ese no es el fondo y no debería ser el punto, porque al final, si bien es cierto, los números, estos índices sí nos dicen algo de lo que ocurre en el país, pero más importante es el sentir popular y lo que realmente está viviendo en las casas la ciudadanía, sobre todo en los sectores populares o en los cantones o las parroquias donde la criminalidad es más alta. Entonces al final sí deberían existir, que creo que en esto sí se ha tomado ciertas acciones, pero falta muchísimo por hacer. Creo que falta tomar políticas en relación al lavado de activos, al movimiento de dinero. No creo que se hayan tomado medidas efectivas. Esto de, por ejemplo, encontramos $1 millón acá en una caja fuerte, en una bodega. Eso no es una medida realmente, eso es la parte ya final, el buscar el que incumple la norma, aunque no ha sido este el caso aparentemente, pero poniéndolo como un ejemplo, en una figura, el buscar estos casos de aquí hay dinero aparentemente ilegal. Ok, eso es el final de toda una política pública, un cumplimiento y un procedimiento legal también, en algunos casos jurídicos, de cómo llega ese dinero allá y si no, bueno, lo incauto, sigo el proceso, voy detrás de las personas que manejaban ese dinero, verifico si son estructuras criminales, pero ese es el fin. O sea, al final lo que importa, o al inicio, mejor dicho, lo que importa, es la cadena de lo que ocurre en esa estructura inicial. Y creo que ahí sí es un trabajo que debe hacer la UAFE, que entiendo que está haciendo un mejor trabajo de la UAFE de años anteriores, pero no es suficiente. O sea, en el momento, por ejemplo, que exista mejor control de dinero en los bancos, en el momento en que se limite, esto es un criterio personal, puede que muchas personas no estén de acuerdo con esto, pero en el momento en que se limite a que las transacciones hasta, por ejemplo, máximo $100 en adelante, deban ser transacciones ya digitales, a través de transferencias, a través de pagos con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. En ese momento realmente se va a conseguir, al menos en la parte económica, en la parte del movimiento de dinero, atacar a estructuras criminales, no solamente de narcotráfico, también de temas de delincuencia dentro de la función pública, de políticos, porque al final cuando alguien recibe o capta dinero ilegal, cualquiera que sea la forma, busca gastarse ese dinero porque no tiene cómo meterlo en la economía. Y a veces el hecho de meter a lavar ese dinero también es un riesgo más grande. Entonces lo que buscan es irse de viaje, comprarse ropa, comprarse carteras caras, comprarse joyas y pagan todo en efectivo. Entonces en el momento que eso se controle, que sería una medida efectiva, podría, creo yo, sí atacarse a las estructuras criminales, no solamente del narcotráfico, sino toda estructura criminal en general. Ese tipo de medidas. Yo sinceramente nunca estuve de acuerdo con el porte de armas. Esto se levantó en el gobierno del presidente Guillermo Lazo y yo creo que deberíamos regresar nuevamente a no poder portar armas en general. Es una forma incluso de controlar más la criminalidad, porque al final si un policía detiene a alguien en la calle y tiene un arma, mientras tenga un permiso no sabe si es o no criminal. O si tiene el arma, para el policía es un poco más fácil tal vez recibir una coima por parte de la persona que tiene el arma, porque de alguna forma puede decir, es que el permiso se me quedó en mi casa, no lo tengo, pero sí lo tengo. Entonces, este tipo de medidas creo que podrían ser medidas sencillas, no tan complejas, que no mueven una estructura tampoco tan grande, pero creo que sí podrían ayudar a la criminalidad. De ahí, en otros casos, la justicia, ya se debe hacer algo con la justicia, no puede ser posible que a la vista entendemos que son funciones distintas, pero sí hay cómo hacer tomar acción sobre esto. Son funciones del Estado independientes,
pero ya tenemos casos en los que vemos cómo dejan libres a delincuentes o casos confirmados en los que vemos que se ha recibido coimas y se sigue recibiendo coimas más allá de que se trató de el caso Metástasis, Purga, se trató de limpiar, o la idea era que esto se haga público para afectar a jueces corruptos y de alguna forma limpiar a la justicia, a fiscales, a los jueces, pero no ocurrió nada más de eso, no solo quedó como un trofeo de políticos presos, algunas personas terminaron yéndose del país luego de cumplir sentencias abreviadas, como estrellas de Hollywood, y que ahora se dan golpes de pecho y creen que salvaron a la justicia en el Ecuador, pero más allá de eso no hemos visto acciones efectivas. Sí, y en términos concretos, ¿qué debería cambiar mañana para que el Estado deje de depender de medidas como el toque de queda? Bueno, debería existir una mayor inversión una mayor inversión para la seguridad. Debería existir movimiento permanente en territorio de policías y militares, porque esa es otra situación que yo definitivamente no la comprendo. Por ejemplo, militarizan Durán una semana, 2 semanas. Pero mientras pase eso, o sea, en 1 o 2 semanas, el delincuente migra, se va de vacaciones y cuando ya los militares se van, regresan a lo mismo. O sea, eso no es una medida que creo que podría ser efectiva. Yo creo que debe haber dotar de armamento más y capacitación más a la policía y a los militares y debe haber más control en las calles, pero control real, no solamente que estén haciendo presencia en ciertos lugares, sino que existan requisas, puedan ingresar a viviendas, pedir documentación, ver antecedentes criminales, detener a personas que tengan que detener por tener armas en viviendas, tener drogas en viviendas, y que comiencen a hacer barridos cuadra a cuadra. O sea, al final, si es que pasan por mi vivienda, por ejemplo, no tengo nada ilegal, no tendría nada que esconder y no tendría ningún problema con que ingresen y al menos pidan documentos a todas las personas que están en la casa, ¿no? Y también ya no solo, y esto ya es algo que se viene pidiendo y que creíamos que iba a ocurrir ahora con este toque de queda, pero ¿qué pasa con la isla Mocolí? ¿Qué pasa con las viviendas donde se conoce que viven criminales y no se allanan y ni siquiera se aparece por ahí la policía y los militares? Hace poco vimos, sí, que Mocolí estaba militarizado y que iba a ser tomado por el gobierno. Bueno, esperemos todavía ver acciones reales, ¿no? Porque estos toques de queda anticipados, diciendo en 5 o 8 días voy a hacer un toque de queda, no creo que sea muy efectivo y no hemos visto tampoco acciones, aunque sí ha ocurrido, sí han ocurrido algunas cosas, pero no creo que nada extraordinario versus como si un poco afectaba la economía de ciertos sectores. Y también decir, bueno, vengo a tomarme la isla Mocolí y voy a tomar acción, pero todavía no vemos que pase nada y de pronto comience a pasar en una semana cuando ya no haya nadie en estas viviendas de criminales, tampoco es lo que esperamos, no esperamos algo más efectivo.